tratar de ser breve. El tema en este mes es cómo vencer al pecado habitual. ¿Cómo vencer el pecado habitual? Vamos a abrir la escritura en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 14. El capítulo 6 me encanta demasiado por todo lo que da en cuanto a lo que es al pecado. Pero vamos a enfatizar en el versículo 14. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de entender. Romanos capítulo 6, verso 14. Y el tema es cómo vencer al pecado habitual. ¿Qué dice la escritura? Dice, porque el pecado no se enseñoreará. Repite conmigo, enseñoreará. Y personalifícalo, dile, de mí. Dice la escritura, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? La gracia. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Usa mis labios, no siendo digno ni merecedor, Señor. Te ha placido, Señor, llamarme a poder predicar tu palabra. Bendice a tu pueblo y abre sus oídos en el nombre de Jesucristo. Danos sabiduría en el nombre de Cristo Jesús y enséñanos a entender que el pecado no se enseñoreará de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Puedes sentarte. Fíjense, enseñorear es una palabra que enseña curiotis, y curiotis viene a ser ya no hay dominio sobre tu vida. Ya no gobierna sobre tu vida, ya no tiene ninguna autoridad sobre tu vida, ni mucho menos ese señorío el pecado sobre tu vida. Ahora tú dices, bueno, ya no tiene dominio, ya no se está enseñoreando de mí, ya no me está gobernando el pecado. Desde que Cristo me ha redimido de las cadenas de pecado y de muerte. Ahora, ¿cómo yo puedo vencer el pecado habitual? A veces nosotros llegamos a pecar sin darnos cuenta. A veces cometemos pecado. En Levíticos habla de un pecado. Dice, y si el pueblo pecare, dice, de una manera que no se diera cuenta, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora ese pueblo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? A veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta. A veces nos damos cuenta, pero ya sabemos que el pecado aún está gobernando la vida de nosotros, aún el pecado se está enseñoreando de nosotros, a veces el pecado tiene todavía ese dominio sobre nosotros. La Biblia habla acerca del pecado. El pecado, la Biblia lo menciona. Y junto con el concepto de salvación, el concepto de pecado se manifiesta a través de toda la enseñanza de la Biblia que la gente ha pecado. Y se constituye la antítesis en toda la Biblia. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, la gente escogida pecó. El único que se presentó sin pecado y fue tentado en todo fue Jesús. Pero la gente ha cometido pecado. La gente ha hecho pecado. Los que están en la Biblia han cometido pecado. Pero le damos gracias a Dios que el Señor en Romanos habla y dice en el capítulo 6, verso 14, que ya no se enseñoreará de nosotros ese pecado. Si vemos, hay un amplio vocabulario para lo que es pecado. Iniquidad, desobediencia, rebeldía. Y si tú te das cuenta, para poderlo en realidad identificar, todo lo que tú sabes que desagrada a Dios, eso es pecado. Repítelo conmigo, todo lo que desagrada a Dios, eso es pecado. Si tú y yo cometemos algo que está desagradando a Dios, ¿eso es qué? Eso es pecado. Ahora, el hombre recibió un pecado por consecuencia de una desobediencia. Y eso hace que el hombre tenga ahora una conciencia de bienestar o de bien
o una conciencia de mal. El hombre sabe cuando está haciendo cosas malas. El hombre sabe cuando el hombre está haciendo cosas que no son agradables a Dios. Pero de ti depende y de mí depende si en realidad tú dejas que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado. Y tú en realidad entiendas que el pecado ya no te gobierna, ya no te domina, ya no está enseñoreándote de ti, ya no está haciendo morada en ti. Porque si está enseñoreándose de ti, te está dominando, te está gobernando, está haciendo todo eso en tu vida. Y eso en realidad es un pecado que tú ya lo estás haciendo ¿de qué? De voluntad. De una voluntad propia. Y acuérdate que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, la separación de Dios. Los términos descriptivos que habla la Biblia en cuanto al pecado se relaciona con el humano, porque el pollo no puede pecar, el pecado mucho menos. La víbora pues es una tipificación de Satanás. Pero tú no puedes decir, a ver, yo tengo una perrita y le decimos, no vengas a molestar cuando los hermanos están aquí. Y viene y molesta. Entonces yo no le digo, por pecadora te vas a la jaula. Entonces, en cuanto al pecado, siempre tiene que ver con ¿quién? Con el hombre, con la humanidad. Y se conoce como falta, como iniquidad, como rebelión, como injusticia. Pero déjame decirte que ya no se enseñoreará ¿de quién? De nosotros. Hay una palabra donde dice Levíticos y dice por hierro. Y esa palabra dice de voluntad propia en primera connotación. O en segunda connotación, sin que se diera cuenta. Sin que se diera cuenta, entonces la gente a veces peca sin darse cuenta. Pero hay gente que peca dándose cuenta. Y si se está dando cuenta, está ¿qué? Desagradando a Dios. Y eso lo está separando de Dios. La Biblia nos enseña, airados pero no pequéis. Entonces, ¿qué hay con nuestros sentimientos? Somos seres sentimentales y Dios no ignora, pero dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y ya si se comienza a ponerse el sol y tú estás en rebeldía, ya estás pecando. Ya estás cometiendo, estás fallando a lo que Dios está enseñando. Si se te convierte en algo equivocado que no es agradable, ya estás pecando. Entonces, por eso el Señor da un dominio propio. Y ya el pecado no se enseñorea de ti. O sea, ya no te domina, sino que ahora lo que predomina en tu vida es la presencia de Dios. El perdón, la misericordia, lo que Dios quiere que tú ofrezcas y que yo ofrezca para que nosotros no nos hallemos pecando. ¿Sí? Si nosotros miramos el pecado como lo mira Dios, veríamos y analizáramos las consecuencias y no viviésemos tantas consecuencias. Pero a veces no miramos de la manera que lo mira Dios. Y al rato tenemos que ¿qué? Que estar limpiando las consecuencias. O viviendo las consecuencias. O viviendo la tragedia. Por esa ¿qué? Consecuencia. Todo acto trae una consecuencia. Toda actitud trae una responsabilidad. ¿Escucharon el avión que ahí chocó en San Francisco? ¿Sí escucharon? Yo leí en las noticias y dice que dejó de trabajar el piloto electrónico. Yo no sé ni qué es eso. Que el piloto electrónico dejó de trabajar. No sé qué es, pero me puedo imaginar. Entonces, ese piloto electrónico tenía un control tal vez para ver cuánto era lo que bajaba, cuánto era lo que se inclinaba, cuánto era lo que daba a la izquierda, a la derecha, no sé. Pero a veces ese piloto electrónico, vamos a ponerlo que si fuese como ese pecado, que automáticamente está entrando.
que ese piloto eléctrico automático está enseñoreándose de tu vida. Es muy fácil poder caer en un pecado ya dándote cuenta que es desagradable a Dios y lo sigues haciendo. Y sigues en realidad en esa terquedad, en esa soberbia, en esa arrogancia y falta de control de parte de Dios. Y tú lo haces. Y es como si ese control o ese piloto eléctrico estuviera manipulando tu vida. Pero déjame decirte que el piloto eléctrico de parte de Dios, la presencia de Dios te hace que desistas de lo equivocado, de la soberbia, de la iniquidad, del pecado, de lo que está desagradando a Dios. Y por eso el Señor no ha dado un espíritu de cobardía, sino de autoridad, poder y dominio propio. Porque ya podemos decir al pecado, no más, ya no te enseñoreas de mí. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo en realidad tomar esa actitud correcta? ¿Cómo es lo que yo puedo hacer para que yo pueda agradar a Dios? La Biblia nos enseña, y por favor apunta si quieres apuntar, el número 1. Y lo vas a poner si quieres por obra, y si no lo vas a dejar solo en la hoja, y si no te interesa, pues ni en la hoja lo vas a poner. Pero dice la Escritura en Salmo 32:5. Salmo 32:5 nos enseña a reconocer lo que estamos haciendo mal. Reconociendo lo que se está enseñoreando de nosotros, reconocer lo que está manipulando nuestra vida, reconocer lo que en realidad está distorsionando nuestros hábitos, lo que está en realidad transformando nuestro ser, lo que está en realidad haciendo un estrago en nuestra vida, lo que está cambiando la manera de estar nosotros en comunión con el Señor. Salmo 32:5, ¿qué es lo que dice? Mi pecado te declararé. Y dice, no incurrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión. Y Jehová dice, ¿tú qué dice? Perdonaste la maldad de mi pecado. Salem. Selah. ¿Sí? Entonces, dice el Salmo, dice, mi pecado te declararé. Dice, no, ¿qué dice? Encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré. A veces piensa uno que la actitud que tomamos es la correcta. La actitud que tomamos es la correcta y no creemos que en realidad estamos fallando. Y pensamos que estamos haciendo bien. Y podemos decir, el celo de Jehová me consume. Pero por dentro hay algo que te está diciendo, está afuera. Por algo por dentro te está diciendo, el piloto electrónico está dejando de trabajar. Te vas a chocar, te vas a estrellar. Vas a hacer algo que no es incorrecto. Y tú sigue o sigue y sigue. Pero entonces el reconocer. Cuando yo cruzo la frontera, yo le digo a la gente pide dinero y le digo, si la razón que venimos quebrados del otro lado es porque miren, a todos les quiere dar $1. No es pecado y está bien. Y está bien, pero le he dicho, miren, ahora preséntales a Jesús antes de que le demos un peso. Preséntales a Jesús antes de que le demos un taco. Hay que hacerle preguntas. Y yo les pregunto. Y les digo, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuánto fue la última vez que te drogaste? Y dice, no, yo no me drogo. Y están todos influenciados. ¿Y sabes por qué su situación? Porque no quieren reconocer. Porque no quieren entender que en realidad tienen un problema. Porque no quieren en realidad. Y esa gente no tiene el temor de Dios. Y no ha conocido a Cristo Jesús como Señor y único Salvador. Pero nosotros que ya lo conocimos, que nosotros que ya lo tenemos, a veces no queremos ver lo que estamos haciendo. A veces no queremos entender que nuestra actitud está desobedeciendo a Dios. Que nuestra actitud está desagradando a Dios. Y cómo vencemos al pecado habitual, debemos de reconocer. ¿Cómo debemos de hacer? Dile al que está a tu lado, hay que reconocer. Y si no estás pecando en realidad, pues no te quedó el saco. Aviéntaselo al de atrás. ¿Sí? El reconocer. Aviéntaselo al de enfrente también. El reconocer. Dice que ahora dice, te declararé y no lo encubriré. No lo encubriré. No lo encubriré. A veces nosotros lo cubrimos. Pero el Señor lo sabe. Nosotros lo escondemos, pero el Señor lo sabe. Nosotros queremos en realidad esconderlo lo más que y ser tipo bíblico, pero déjame decirte que no hay verso que cubra tu falta de reconocimiento de mal. Solo debe de haber un arrepentimiento y confesar y reconocer para confesar.
O hay veces pasa la otra cosa que dice, bueno, reconozco que hago mal. Es como puedo decir, a ver, como dice el americano, I know, deal with it. Yo sé, ahora trata con eso. Yo sé, pero ahora así soy. Así yo he sido. Así yo soy. No puedo cambiar. Y a veces pensamos que el ser honesto nos justifica ante Dios, pero no. El reconocer es decir, estoy mal y doy una vuelta de regreso. Estoy mal y no lo volveré a hacer. Estoy mal y no lo quiero seguir haciendo. Estoy mal y quiero en realidad retroceder. Estoy mal, no lo quiero encubrir. Quiero confesarlo, Señor, para que en realidad yo pueda entender. El reconocer te lleva a confesar. Porque si no reconoces y no confiesas, te lamentarás. Y no es amenaza, sino que vivirás las consecuencias. Yo de mi vida viví muchas consecuencias y ahora le digo a la gente, por la condición de mi maldad de un pasado atrás, ahora me doy cuenta cuántas consecuencias yo vivo. Ahora me doy cuenta cuántas veces he estado en realidad dándome cuenta de lo que cometí me ha traído estragos en estos tiempos, de lo que cometí me ha traído consecuencias en estos tiempos. Pero déjame decirte que el pecado ya no se enseñoreará más de cada uno de nosotros. Ya no te dominará, ya no estará sobre tomando tu vida, sino que en realidad día a día poder decir, Señor, yo reconozco, Señor, día a día, Señor, yo te confieso, para no vivir una ¿qué? Una lamentación. ¿Sí? Al hondureño que me encontré cruzando la frontera, un hombre aproximadamente como de 100 kilos. ¿Cuántos son en libras? ¿Cuánto es en libras? ¿Está flaquito? Bueno, si no te imaginas, te cuento una tercera parte de mí. No, entonces, ¿cuánto sería un flaquito? Imagínate, para no meternos en problemas. Haz de cuenta que me cortas en 3. ¿Qué tan flaquito estaría? No, no tanto. Traía hartas ropas, porque yo lo tenía aquí de frente. Oh, por sus huesos, dice mi esposa. Entonces, para que no entremos en problemas, córtame en 3. Y imagínate un cuerpo así. Flaquito el hombre. Y le digo, ¿te sigues drogando? ¿Dónde te inyectas? Y me dijo, no me inyecto. Y le digo, mira, se inyecta entre los dedos, se inyecta para no ver. Le digo, dice, la verdad te voy a decir, sí hago cristal, dice. Sí hago cristal. Sí hago esto. Pero ¿sabes qué es lo que me dijo? Y eso me hizo en realidad entender que si uno no reconoce y confiesa, vive la consecuencia. Me dice, pero ¿sabes por qué estoy aquí 3 años ya tirado en Tijuana? Dice, porque me porté mal con mi esposa. Hacía la cosa mal, yo estaba bien en el otro lado, estaba trabajando, tenía un trabajo, dice, estaba con mi familia, estaba haciendo esto, pero no quise reconocer lo malo que estaba haciendo y no quise entender lo que estaba haciendo y la consecuencia es que me deportaron y ahora no hay quien me auxilie aquí. Al contrario, tengo que vivir abajo de un puente y estar corriendo de la policía porque me quiere quitar la mitad de lo que yo tengo y porque soy de otro país, no me dan trabajo y ahora que vengan, que van a poner una reja ahí, me va a ir peor porque me tengo que ir a mi país. Qué difícil es. Tarde se dio cuenta de qué. ¿De qué se dio cuenta? Reconoció, me platicó, pero ya estaba viviendo ¿qué? Ya se estaba solo lamentando. Ya se estaba lamentando. Dice, me correteó la policía, me aventé del puente, caí de pies, se me fracturaron los pies y me aventé abajo de un puente. 2 meses que alguien me arrimara un plato de comida. Allá tenía trabajo. Entonces, tal vez digas, bueno, gracias a Dios yo no soy ese drogadicto o ese malandrín que se está portando, pero déjame decirte que dentro del evangelio tal vez tú no reconozcas ni confieses lo que estás haciendo y te lamentarás. Número 1, reconoce. Número 2, ¿qué? Confiesa. ¿Para qué? Para que no viva las consecuencias. Si no reconoce, no confiesa. Y si no confiesa ni reconoce, vivirá las ¿qué? Las consecuencias. Romanos capítulo 6, verso 6, ¿qué es lo que dice? Romanos capítulo 6, verso 6, ábralo por favor. Muchos dicen, si yo hubiera entendido, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera... Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente. ¿Juntamente con quién? Con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. A veces uno sirve ¿a qué?
al pecado, uno le está sirviendo a la soberbia, uno le está sirviendo a la arrogancia, uno le está sirviendo a la mentira, uno le está sirviendo a la adicción, y no se llame de drogadicción, otras adicciones. En Japón, el problema número uno que está haciendo que la gente se está metiendo a jugar mucho con los juegos o los videojuegos. Hubo un niño que se pasó, ¿cuántas horas, Miriam? Jugando el japonesito. 40 horas, después de 40 horas se dieron cuenta que se desplomó. Y es que prácticamente por 40 horas no comió, ni se levantó, ni a hacer del baño. Y se desplomó, y estando desplomado se dieron cuenta que era la consecuencia de jugar. 48 horas. Y hubo otro niñito que la mamá se dio cuenta que su hijo tenía un problema y ya estaba jugando demasiado, y lo llevó a un campamento, y en ese campamento le enseñaron la consecuencia que iba a vivir, pero la mamá no había entendido hasta que reconoció. Entonces no debemos de entender, debemos ahora de entender que no servimos a ¿qué? A la arrogancia, a la rebeldía, a la maldad, al pecado. Debemos de entender, porque si no después ¿qué? Las consecuencias son difíciles. La mayoría de la gente que pecamos en el pasado hablando, no entendemos las consecuencias que traerán. A veces ahora en Cristo, en el presente, no entendemos lo que las consecuencias va a traer, y esas consecuencias nos va a traer una factura en el tiempo futuro. En el tiempo futuro. Y esa factura no te la pasan de gratis, no te la perdona, a menos que en realidad entregues tu vida a Jesucristo y evites que el pecado no se enseñoree. ¿De quién? De nosotros. No servir. Ahora fíjate, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A quién quieres servir? Número 3, no servir al pecado. No servir al pecado. Que fíjate que el pastor se fue allá a Tijuana, y que quién sabe qué, que quién sabe qué, y sí es cierto, y mira que ¿a qué está sirviendo? Fíjate, tú y yo no tenemos casa, y ese pastor ya le estamos mandando para que construya su casa. ¿A qué está sirviendo? A una murmuración. Que el pastor ya se esté yendo a Tijuana, ¿a qué le está sirviendo? Déjame decirte que no debemos de servir al pecado. Ni mucho menos debemos de obedecerle. Ni mucho menos, porque ya el Señor nos ha dado la libertad en Cristo Jesús, y ya nos enseñorea de nosotros el pecado. Ya no domina, ya no gobierna, ya no está en nosotros ahora haciendo lo que hacía antes. Entonces, número 3, ni obedecer ¿a quién? Al pecado. Pero a veces haz de cuenta que sí queremos obedecer al pecado, a la infidelidad, al ser infieles a Dios. En realidad, el no tener la conciencia de lo que Dios quiere. No miramos el pecado como Dios lo mira. Oh, bueno, pues. Oh, bueno. Oh, bueno. Entonces, el no servirle es también no obedecerle. No obedecerle. Y por último, para hoy, dejarlo a un lado. ¿Qué hacer con él? Dejar a un lado. Abre la Biblia. En Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien lo tiene? Si no, yo lo busco aquí. Hebreos 12:1. ¿O ya lo tienen? Dice, por tanto, dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Qué? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Despojémonos de todo peso de pecado. El Señor no quiere que tú vivas con un peso de pecado. El Señor no quiere que tú vivas con un peso de pecado, de maldad. El Señor quiere que te despoje. El Señor quiere que lo dejes ahí. Si es una adicción ahí, si es una arrogancia ahí, si es una falta de reconocimiento ahí, quiere que lo dejes. Pero dice, despojémonos. ¿De qué? De todo peso del pecado que nos asedia. Entonces, dile a tu esposo, al que está a tu lado, muévete a un lado porque voy a quitar el pecado. No se lo eches a él. No se lo eches a él. Por eso debemos de dejarlo a un lado. Deja al lado el pecado y no se lo eches al que está a tu lado. ¿Sí? No se lo eches al que está a tu lado.
Desafortunadamente nosotros a veces la consecuencia la viven nuestros hijos y nos despojamos pero se los dejamos al lado. Paremos de estar haciendo cosas que no son agradables a Dios. Debemos de dejar el pecado a Dios. Que el Señor lo perdone. Que el Señor lo perdone. Debemos de tomarnos aquí. Dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Y dice, corramos con paciencia. ¿La qué? La carrera que tenemos por delante. El ser paciente no quiere decir que es uno dejado. El ser paciente no quiere decir que es uno inactivo. El ser paciente no quiere decir que uno deja de hacer las cosas. Y yo le he dicho a Miriam y le comenté y le dije, Miriam, prefiero que el día que el Señor me llame a su presencia me dice, eres un cabezón, la regaste. Pero el Señor sabe que lo que he hecho fue sin ninguna mala intención. ¿Sí? Que lo hice por mi inexperiencia, por mi falta de conocimiento. Pero déjame decirte que no queremos ser ¿qué? Personas que somos, que no hace nada por lo que el Señor ha estado haciendo. O no somos personas que somos solo así. Porque estar inactivos, una persona inactiva cae en una pereza. Y una persona perezosa tampoco le agrada a Dios. Ponte de pie, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 4. Dice, porque aún no habéis resistido, dice, hasta la sangre, combatiendo con, dice, ¿contra qué? Contra el pecado. Fíjate, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo ¿qué? De todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por la media o las redes sociales. Pero déjame decirte que en estas últimas semanas, en lo que es el canal de YouTube, han sacado un corazón de colores. Un corazón que está con colores. Y es una de las campañas más grandes que está existiendo ahorita en este momento en el estado de California y en el país entero. La gente estaba esperando que California diera el sí. El resto de los estados. Yo no soy economo, pero en California se mueve mucho. Entonces usted sabe lo que simboliza ese corazón de colores. Y usted sabe lo que pasó en la Corte Suprema en cuanto a los casamientos, que son casamientos de mentes reprobadas, que Dios ya ha reprobado esas mentes. Y es una de las campañas más grandes que se está viendo. Si usted lo mira, ese corazoncito, y le pone ahí, pasan toda la información. Gracias a Dios por las redes sociales. Estaba viendo, Eric, el análisis de todas las redes sociales y les he dicho, hemos llegado hasta Japón vía internet. Hemos llegado a los lugares y Eric me da un resumen de todos los países que tocamos. Y tocamos con la palabra de Dios vía Facebook, vía Facebook. Y la gente manda sus comentarios. Y a través de los meses les he estado hablando en Facebook, lo que habla en Facebook, a través de la salvación. Y he puesto figuritas y he explicado con diagrama y con fotos y con palabra de Dios. Y todo es bíblico. Y la gente ha visto eso. ¿Sí? Y gente que profesa la religión común aún en esos países. Y me estaba diciendo hasta dónde hemos llegado. Pero también, el otro lado de la moneda, ese corazoncito está llegando hasta allá. Ese corazoncito de color es de una mente reprobada. Pero déjame decirte que Jesucristo ha venido a quitar todo ese peso, todo ese enseñoreamiento de pecado sobre la gente que quiere ser redimida por la sangre de Jesucristo, y que el Señor no quiere condenar a nadie, sino quiere que el mundo sea salvo por Él. El Señor entiende los sentimientos, y alguien se levantó y dijo que eso es un sentimiento sano. Pero déjame decirte que es un sentimiento, pero no es sano. Es un sentimiento, pero no es sano, porque va contra la voluntad de Dios, un pecado. Es un sentimiento equivocado de una mente reprobada y que Dios no la acepta. Pero gracias a Dios, a través de las redes sociales, ahora que yo no sabía eso, yo era más anticuado que el tabique.
el tabique tiene años. Y yo no creía en eso, y ni creo en eso, pero lo he visto que ahora yo pongo ahí. A mí no me interesa si voy al baño, si me estoy comiendo unos tacos en Ensenada. A mí lo que me interesa es que la gente esté viendo en realidad lo que es la palabra de Dios. Hay gente que dice, me siento contento en este día, fui al baño y estoy comiendo tacos. ¿Sí? Es falta de comunicación. Es falta, hay 3 niveles de comunicación. El nivel de comunicación que es el número 1, que nada más cómo estás, cómo te va, bien y hasta luego. El segundo nivel donde entras un poco más, y en el tercer nivel donde en realidad abres tu corazón, le confiesas el pecado al Señor, le dices, Señor, ten misericordia de mí, he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como el último de tus jornaleros, no, ahora he cubierto mi pecado, soy pecador, reconozco, Señor. Y si te das cuenta, es en las redes sociales lo que hace, publica su vida, una vida vacía. Y no te lo digo por criticar, te lo digo por conciencia. ¿Sí? Si yo estoy en realidad sintiéndome solo, yo platico con mi mujer. Y si veo que mi mujer no entiende mi soledad, yo antes ya fui a platicar con el Dios del cielo. Y yo le dije, me siento solo. Y ya Miriam, si me ve así palabra michoacana, agüitado, le digo, es por esto. ¿Sí? Es por esto. Pero la gente pone cómo se siente. La gente anda diciendo qué es lo que anda haciendo. Hay veces hasta me encuentro que mis hijos hacen lo mismo y hoy no sean bárbaros. Aquí está el gordo para platicar con ustedes. ¿Sí? Aquí está para darles tiempo. Pero a veces nosotros pasamos esto porque equivocadamente o sin darnos cuenta lo hacemos. Sin darnos cuenta lo hacemos. Y de lo que hacemos sin darnos cuenta, no seremos culpados. Pero lo que hacemos sabiendo que estamos mal, seremos enjuiciados. Y dile al que está a tu lado en este día, el Señor ya no sé, el Señor te ha hecho libre. El Señor en este día te ha hecho libre, dile. El Señor te ha hecho libre y el pecado ya no se enseñorea de ti, te ha hecho libre. Ya no te domina, ahora tienes el dominio propio del Señor. Amén. Pasa el grupo de la alabanza si quiere pasar. ¿Sí? El Señor en su infinita misericordia tiene ahora en este día la oportunidad de que tú le digas, Señor, no te encubriré mi pecado, te lo confieso. Señor, no serviré más al pecado. Señor, en este día reconozco y confieso, porque no me quiero lamentar. Ahora que he estado yendo a México más seguido, es para no utilizar una palabra incorrecta, no es una maldición, pero cansancio. Después de 10 horas en un automóvil, quieres pedir esquina. No es nada fácil. No te trae nuevas energías. Mirar una carretera tan recta que parece que ni la avanzas. Pero el Señor nos ha dado un sentimiento. Pero a través de todo ese sentimiento nos da una convicción. Y el Señor habló a mí y me dijo, a través de la Escritura, me viste sediento y me diste de beber. Me viste hambriento y me diste de comer. Me viste desnudo y me cobijaste. Y yo le dije, Señor, estoy bajo tu voluntad, bajando a la baja, bajando a la ensenada, bajándole a esos lugares. Tal vez estamos tomando la antorcha o estamos tomando esa carrera de pase que tal vez un pastor ya se cansó, se le acabó el recurso y tal vez la congregación no quiso entender y no quiso diezmar y ofrendar, ni mucho menos cooperar porque dijo, no, que voy a estar así. Pero ahora nos toca tomar la antorcha. Ahora nos toca tomar la pelota y seguir a la segunda base. Tal vez nos lleguemos a cansar, pero pídale al Señor que no se le haga un corazón endurecido, para que corramos la carrera con paciencia y no la corramos un año, sino la corramos a varios años en Vida Nueva. Bajo la iglesia Vida Nueva estamos dispuestos a correr lo que es la carrera. Estamos dispuestos a correrla. Miriam y yo como
pastores de la iglesia, estamos dispuestos a correr la carrera. Estamos dispuestos a seguir corriendo. Estamos dispuestos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. 15 años atrás le entregué mi vida a Jesucristo y ahora no estoy emocionado. Ahora tengo una convicción. Tal vez hace 15 años estuve emocionado y tuve una convicción, pero ahora tenemos una convicción de lo que es Jesucristo. Y no es que haya sido vano lo que hemos hecho, pero el hombre se llega a cansar. El hombre comienza a tener momentos difíciles y los hemos pasado. Pero en este tiempo, en el Señor Jesucristo, estamos puestos a llevar la antorcha. Estamos dispuestos a cruzar la frontera. Estamos dispuestos a cruzar la red de satélite vía internet. Estamos dispuestos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y estoy dispuesto a decir, heme aquí, Señor, mi casa y yo serviremos a Dios. Ahí está mi hijo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Envíame con aquellos que estén dispuestos. Heme aquí, Señor, envíame. Déjame decirte que lo más hermoso que estoy viviendo, no estoy emocionado, tengo una convicción. Y le dije, Señor, estoy aquí. Y le dije, Señor, los que estén con nosotros, están con nosotros. Y están por tu evangelio, Señor. No están por las fuerzas emocionales, ni un esquema antiguo. Estamos aquí, Señor, para seguir adelante. Le doy gracias a Dios por toda la vida. Le doy gracias a Dios de la vida de Alan. Y he visto fotos de años atrás. Y ya ha pasado el tiempo. No nos vemos como nos veíamos antes. No nos vemos como nos veíamos antes. Los años han pasado. Pero déjame decirte que si tú estás en Cristo, se va renovando tu corazón. Se va renovando el hombre interior. Se va desgastando el hombre de afuera, pero en Cristo Jesús te va renovando y te estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo. Y si tú no eres sensible, porque déjame decirte que estás preocupado, qué es lo que vas a pagar de renta la siguiente semana. Y si tú no estás en ese sentido, es porque estás preocupado por cosas. Y si tú eres insensible, es porque algo está pasando, porque el pecado habitual te está enseñoreándose de ti. Tal vez tú no te das cuenta, pero está comenzando a tomar control de tu vida. ¿Sí? Pero déjame decirte que corro a Tracy con un gusto. Y me voy comiendo los tacos y me voy ahogando ahí en el frío y saliéndome de la carretera. Pero voy contento. Sí, voy contento. Y voy todo desvelado y gloria a Dios por eso. Y voy todo desvelado, pero ahí voy, sigo manejando. Yo era un flojo para manejar. Y normalmente cuando íbamos a pasear a la baja, yo le decía, mira, yo aguanto 1 hora. David sabe. Artemio lo ya sabe, 1 hora yo aguantaba y le decía, no, esto no es para mí. Pero déjame decirte ahora, ¿qué le digo a Miriam? ¿Sabes que yo me pongo? Y me pongo atrás de ese volante. ¿Y sabe lo que me motiva? El ayudar a la gente, el que la gente sea salva. Me pongo atrás de ese carro y le digo, Señor, en tu nombre vamos. Bendito eres el que entra y el que sale. Y llegando a la baja yo le digo, Señor, gracias porque me dejaste llegar sin ningún inconveniente. Cuando regreso le digo, Señor, gracias porque llegué sin ningún inconveniente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No soy el superhombre, pero Cristo mora en ti. Y Cristo mora en mí. Amén. Dile, Señor, gracias. Gracias por ser dadivoso. Me viste sediento y me diste de beber. Me viste hambriento y me diste de comer. Me viste desnudo y me cobijaste. Y mientras estamos viajando a la baja, llegan los mensajes y dicen, fulana de tal quiere que oremos. Fulana de tal se está sintiendo mal. Fulana de tal está teniendo problemas. Fulano de tal está. Y vamos orando. Y vamos diciéndole, Señor, te pedimos por la vida de esta persona que nos llegó un mensaje. Sí, estamos dispuestos a seguir orando. Desde que abrimos el web, el sitio, la página de internet, hay gente que ha puesto sus peticiones. Pregúntenle a Noemí, Noemí sabe. Y el otro día estaba viendo las peticiones y le comencé a decir, Señor, gracias por esta gente que está poniendo sus peticiones de otros países, de otro lugar, y comenzar a orar y decirle, Señor, te damos gracias, ayúdale en sus necesidades. Y vamos manejando y vamos orando. No sé qué posición quiere, pero el Señor quiere que tú
en realidad venzas el pecado habitual. El Señor te ha hecho libre. Amén. El Señor te ha hecho libre. Vamos a cantar este canto, pero cántalo como si mañana se fuera a acabar el mundo. Cántalo como si fuese la última vez que le ibas a cantar a Dios en este día. Cántaselo como si en realidad al rato tenías que verlo y que te diga: Señor, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu salvación. Entrégale tu pecado, dile: el pecado habitual, Señor, no se enseñoreará más de mí. Señor, en el nombre de Jesucristo, ese pecado no te tomará más de mí. Señor, en el nombre de Jesucristo, soy libre, Padre Celestial. Señor, gracias porque tú me levantas. Gracias porque tú me sustentas. Gracias porque tu gracia, todo bendito sea el nombre de Jesucristo, la gracia de Dios está siendo derramada.